Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta noche del día de hoy. Finalmente pasó todo, ¿no? Y un poco queda esa sensación después de las elecciones, que no lo tomo como un buen síntoma inicial en este aspecto, ¿no? Toda vez que el hecho de sentir un alivio cuando pasan las elecciones no debería ser el mejor de los síntomas, sino tendría que haber sido la celebración de haber vivido una fiesta democrática como la que se vivió en la Argentina, con sus características particulares. Lo que ha ocurrido por las PASO, en principio, lo que nos ha dejado esas primarias que en realidad han llevado casi prácticamente a un balotaje en las elecciones generales, toda vez que lo que ocurrió con los resultados, lo que fue sucediendo a partir de las elecciones del último domingo, mostró una fuerte recuperación de Juntos por el Cambio, del macrismo, en cuanto a cantidad, al porcentaje de votantes que lo acompañaron, con una diferencia que se sostuvo al frente de todos. En todos los rubros, tanto en nación como en provincia, e incluso a nivel municipal, que fue un poco más llamativo aún, se fue dividiendo en dos, ¿no? El país partido al medio en cuanto a las elecciones y muchos votantes que se agregaron con respecto a las primarias en pos de probablemente no votar al otro. Fue un poco lo que ocurrió. Decía el otro día en la radio que es muy probable que muchos de los que hayan ido a votar hayan metido un voto que tuvieron que ir a votar con el estómago en la mano, ¿no? No queriendo votar eso, pero era el mal menor, era votar a alguien que no fuese el otro, ¿no? Justamente eso se está tratando. La otredad la vamos a tener que tratar en la Argentina en algún momento, y la forma en la que nos relacionamos, sobre todo en cuanto a los pensamientos. De hecho, por aquí, por Mar del Plata, apareció uno de estos famosos memes por redes sociales donde cambiaban un lobo marino por un gorila, ¿no? Justamente. Y fue tal la sorpresa, no solamente porque eso implica un mensaje en el cual estamos desestimando la postura del otro, no casi una cuestión de rechazo o de odio, sino que los propios supuestamente agredidos también compartieron eso, adjudicándose ser un gorila, ¿no? Entonces, básicamente, uno es el punto en el que ya no entiende, donde hay una guerra declarada definitivamente y donde aparecen estas cuestiones. A nivel nacional, como sabemos, se dio la lógica, en realidad en todos los ámbitos se dio la lógica de los resultados o lo esperable, ¿no? Ganó Alberto Fernández, ganó Axel Kicillof y ganó Guillermo Montenegro aquí en el ámbito local. ¿Eran resultados esperables? Sí. Después de la primaria, sí. Lo que cambió fue el tema de las diferencias que se achicaron muchísimo en muchos de los ámbitos. De eso vamos a estar hablando, del análisis de estas elecciones y de la Argentina, la provincia y la ciudad que viene en un ratito con Alberto Rodríguez aquí, que ya está en nuestros estudios. Así que si les parece, comenzamos, vemos nuestros auspiciantes y empezamos el programa. Buenas noches. Auspician este programa. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Consorcio Portuario Regional Mar del Plata. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Y como siempre lo hacemos, abrimos la entrevista con un periodista invitado, en este caso con Bruno Perrone, de 0223, quien nos brinda la primera pregunta para nuestro entrevistado. Muy buenas noches, Nico. Antes que nada, muchas gracias por darme la oportunidad de participar en tu programa. Y la primera pregunta para Alberto Rodríguez tiene que ver con pedirle una mirada de lo que ha sido el resultado de las elecciones nacionales, con el triunfo de Alberto Fernández, pero también con una remontada muy importante de Mauricio Macri con respecto a las PASO. ¿Cómo explicás, Alberto, justamente esta performance que tuvo Macri en este 27 de octubre, teniendo en cuenta que quizás el factor económico fue uno de los principales argumentos que tuvo el electorado para castigar a Macri y a sus políticas, y quizás también la devaluación que se produjo después de las PASO generó el peor mes en estos 4 años en materia económica con respecto a lo que tiene que ver con el impacto en el bolsillo de la gente? Sin embargo, se volvió a apostar en gran medida por Mauricio Macri este domingo. ¿Entendés que esto es por el temor, el rechazo a la vuelta del kirchnerismo? ¿Entendés también que quizás fue efectiva la campaña y estas marchas del Sí se puede que generó Juntos por el Cambio en este último mes? ¿Qué factor atribuís?
tenemos a Bruno Perrone, a mi entender, una de las mejores apariciones en el periodismo marplatense de los últimos tiempos, así que le agradecemos por participar también del programa. Y recibimos a Alberto Rodríguez, secretario de Comunicación aquí de la Casa de la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero además un hombre de la política hace mucho tiempo y que siempre nos permite un análisis con respecto a lo que fueron las elecciones o algún momento político en particular. Alberto, buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal, Nico? Buenas noches. Bueno, en principio vamos a abrir con la pregunta que creo que es la pregunta de todos, digamos. ¿A qué se le puede adjudicar esta remontada que ha tenido Macri, donde todo parecía que la crisis económica se iba a llevar puesto cualquier tipo de posibilidad? Sí, en primer orden es que calculo que con todos los que arrancan el programa le dirás lo mismo, que es una promesa y una promisoria aparición del periodismo en la ciudad de Mar del Plata. No, Pero no, en el caso de periodista, Bruno sí. me parece que es acertado. Y en realidad la pregunta tiene muchos costados. Sobre determinadas situaciones creo que era Plinio que decía que no mata el veneno sino las dosis. Ajá. Y acá me parece que en la pregunta de Bruno tenía un componente, pero yo me remontaría al propio sistema electoral cuando desde la organización que se da el proceso establecemos las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias y después un esquema de primera y segunda vuelta, con las particularidades del balotaje argentino, que no es perforar la línea de los 50, sino que tiene esas combinaciones. Dicho esto, yo creo que ahí hay un componente, y voy a las dosis, muy alto que al final la primera vuelta operó casi a un balotaje. Entonces eso tal vez explica una excesiva polarización que si no hubiera ocurrido el fenómeno de las PASO, tal vez hubiera estado mucho más disperso el voto. O sea, no me equivoco esto de plantear que decía al comienzo y que lo plantearon en la radio, que fue prácticamente un balotaje esta elección general. Fue un balotaje. Entonces yo creo que desde esa perspectiva también es meritorio en el contexto y puede sorprender que en este contexto tan deteriorado en la cuestión del final de un mandato, con muchas dificultades en el orden económico, social, con un esquema de muchas dificultades y un futuro también muy difícil, era una perspectiva poco alentadora la irrupción de un periodo más, confiarles los destinos de la economía y del país al ingeniero Macri. Entonces yo creo que ahí también, desde ese lugar, uno pareciera que aquel voto inicial de las primarias casi que era su techo. Y no necesariamente así, porque entiendo yo que en algún punto obró esa suerte de balotaje, porque también uno, si lo piensa, en ese momento de la primaria no cambió tanto de las elecciones de Mauricio Macri cuando todavía no operaba en términos de balotaje. Yo creo que uno tiene la idea del Macri que le gana a Scioli en segunda vuelta, pero eso tiene, cuando vamos a esos escenarios de absoluta polarización, muchas veces opera, un poco lo planteabas vos, ese voto anti. Entonces a mí me parece que, y es muy difícil resolver esa ecuación. En términos de la teoría del conflicto, casi quienes trabajamos en esa disciplina, se habla mucho del magnetismo conflictual, es decir, donde hay polos que necesariamente van arrastrando esa gama del conflicto, y me parece que no es exento a ese análisis de la teoría del conflicto lo que ha ocurrido en términos de dos fuerzas preponderantemente mayoritarias que desplazan a quienes por ahí podían con una propuesta que iría por una vía alternativa a estos dos esquemas. Ahora, en esto que hemos tenido, que es facto, digamos, lo que está ocurriendo, una polarización absoluta, una situación que se va dando ya hace un tiempo, esta parte entre dos polos opuestos y el resto simplemente mira cómo juegan esos dos sectores. Pero no llega a ser un bipartidismo, como pasa en algunos países, porque el bipartidismo sería algo mucho más concreto, son fuerzas, alianzas, digamos, donde hay todo de todos, digamos, no es que está bien marcado que acá tenemos republicanos y acá demócratas o algo por el estilo, sino que son dos alianzas donde han puesto todo de todos los sectores, entonces no está claro a qué dos sectores representan, más allá de algún lineamiento en particular. Digo, ¿esto es sano para la política argentina que se divide de esta manera? En realidad, casi si uno analiza y compara determinadas fuerzas políticas, salvo excepciones que un sistema les va funcionando con distintas posibilidades, cuando hablamos de bipartidismo, en esta caracterización casi hay bloques consolidados. Yo creo que la democracia argentina está en constante construcción. Me parece, yo soy de la idea plantada por NUM, donde en realidad no recuperamos la democracia en el 83, sino que empezamos a vivir un Estado democrático. Así que si desde esa perspectiva es muy corto los tiempos para ir consolidando tal vez estos esquemas que requieren de un rodaje mayor,
y en el contexto de una gran crisis de la concepción de los partidos políticos, como se lo pensó siglo XIX, siglo XX, y por qué digo que está consolidada esta idea, porque no se planteaba en Argentina o había proscripciones o las interrupciones o había habido un desenlace distinto o tal vez no había fuerzas que no participaban. Yo creo que desde el 83 a esta parte sí, ya hay casi un rodaje generacional y permite todavía ir creando determinadas estructuras de partidos políticos que han implosionado con la crisis del 2001 y entiendo yo todavía no se ha consolidado una fragua suficiente como para darnos un sistema más sólido. Pero rescato dos cosas. Desde esa época al día de hoy, cada 2 años votamos, y desde esa fecha al día de hoy, lo que sale en las urnas lo respetamos, que no es poca cosa. Yo creo que la gran deuda de la democracia argentina está en el orden de lo económico y social, pero con sus más o sus menos, con sus grises, con sus zonas de conflictividad, la libertad de expresión está ahí, las prácticas parlamentarias también se respetan, entonces yo creo que tenemos en determinados rubros una dosis alta de democracia y en lo que hace a consagración de derechos fundamentalmente, a modelos que sean menos desiguales, que creo que es el gran problema de la Argentina, está en la desigualdad y una de sus consecuencias es la pobreza, pero si analizamos electoralmente yo creo que en estas proporciones, que era la pregunta de Bruno, entiendo que puede ir apareciendo algo. Acoto algo si es posible. Sí, cómo no. Ahora se da la paradoja, frente a estos dos polos que pareciera que eran irreconciliables, que se empieza a pedir moderación, diálogo y romper la grieta. Pero cuando esa posibilidad política se exhibía como oferta electoral, no fue tomada por el público. Así que yo creo que tenemos una dosis de Dr. Jekyll y Mr. Hyde en términos sociales. Cuando vamos a disputar, pensamos todos los males del otro y después al día siguiente, como un hecho mágico, queremos que esto se reconstituya. Entonces yo creo que incluso es lógico en términos de preferencias de la población, me parece que es o una ingenuidad o una irresponsabilidad o un conjunto de vivos que juegan a polarizar para después parecer como gente muy edificante que construye democracias en términos de diálogo y comprensión. A veces las fotos ayudan mucho, hay que rascar un poquitito a ver cuánto de cierto tiene esas fotos. Pregunto ya, voy a saltearme la provincia, porque también el análisis es muy similar, digamos, me parece que directo, digamos, en ese aspecto, pero a nivel municipal, porque digo, Mar del Plata tenía sus características, ¿no? Que Mar del Plata no vota a alguien que no es netamente marplatense, que Mar del Plata no se polariza y vota mucho vecinalismo, que Mar del Plata vota al que está cerca, que una mujer, que el peronismo. Sin embargo, también, ¿no? Una polarización total entre Fernanda Raberta y Guillermo Montenegro. Estuvimos hasta las 12 de la noche ese día esperando a ver que se declarara ganador Montenegro como para cerrar las transmisiones y demás. Digo, muy parejo lo que ha ocurrido. Creo que histórico, digamos, tanta paridad en una elección intendente. Pero digo, ¿cómo analizás ese resultado? No puede salir la ciudad, si bien tiene su particularidad, de lo que fue el contexto casi de la zona centro del país, donde claramente ahí las preferencias por la fuerza que representaba Montenegro tuvo resultados exitosos en términos provinciales, a excepción de la provincia de Buenos Aires, y en términos de localidades. Si vamos a la provincia de Buenos Aires, ciudades de las llamadas, para ponerle un nombre, del interior de la provincia, pero ciudades con mucha presencia en población y con unas particularidades también de permear distintos sectores sociales, como puede haber sido Bahía Blanca, La Plata, el propio municipio de General Pueyrredón. Ahí el triunfo de la fuerza representada a nivel nacional por Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en la provincia, en este caso nuestro Montenegro, tuvo una performance parecida. Así que yo creo que es posible que uno empiece a analizar el pago chico, pero el pago chico no está tan disociado en términos de estas ciudades que tenemos mucho en común con lo que ha ocurrido en el resto de la provincia. Dicho esto, hay un fenómeno que a mí me interesa analizarlo, todavía los tiempos no ha dado, es el famoso voto del tercero en esta disputa, que fue a una fuerza vecinal como Acción Marplatense. ¿Qué incidencia hubiera tenido si hubiera jugado o no en una de las internas de estas dos fuerzas? Yo en realidad del análisis de inicio le desconfío, porque si uno... O el planteo que hace Pulti es que si hubiésemos ido a primarias como yo planteaba con Raberta y ella se negó, lo que dice Pulti, hubiésemos ganado la elección cómodamente. ¿Esto es así? ¿Traslada derecho? Yo creo que a mí me da la sensación que no, porque si uno analiza la última elección,
la fuerza de Pulti en el 2017 no superó el 4, el 5%, y Cambiemos sacó el 50%. Y hay un descenso en el voto de Cambiemos, y hay un ascenso en el voto de Gustavo Pulti. A mí me gustaría, es decir, casi el juicio inicial, o tal vez las preferencias de sus dirigentes, nos trasladan mecánicamente a este análisis. Yo sería mucho más prudente, me parece que es un tema interesante a analizar, acerca de esa composición del voto, porque este 10 u 11% que obtiene Gustavo Pulti, no sé a dónde estaba en la elección anterior. Dicho esto, hay una cosa significativa. También Macri casi distanció un poquitito, muy leve, a Alberto Fernández en esta ciudad. Hay un número mayor en cuanto a Vidal y respecto a Kicillof. Y después nosotros no tenemos ahí un componente del voto que también se le fue a Cambiemos, que ha sido el Arroyo jugando desde un lugar distinto a lo que habían sido las dos últimas elecciones. Así que me parece que tiene sí un claro, si hiciéramos un mapa de color o de calor, uno vería determinadas zonas geográficas y ahí sí se da un componente muy claro de sectores medios, de sectores con algunas posibilidades estructurales y de necesidades mínimas de satisfacción, y en términos de lo que es el entorno geográfico del municipio, y ahí sí hay casi, es muy marcada la diferencia. Pero después, en torno ahí adentro, ¿qué nos está pasando? Yo no estaría con ese análisis tan mecánico, porque tal vez eso tiene una lectura muy de las coyunturas y de los posicionamientos políticos hacia adelante, que en relación a lo que efectivamente piensa el votante. Yo creo que acá también hay un significado muy importante que debemos aprender, que si bien la política, sus dirigentes la orientan, tratan de persuadir, tratan de embanderarse determinadas cosas, lo que nos está demostrando este ejercicio, que decíamos de cada 2 años votar, es que ya no hay una colonización tan clara de sus dirigentes y sus agrupamientos políticos. Y eso anda en un costado muy fácil de detectar, pero quien termina definiendo las elecciones es ese ciudadano que va cambiando y mutando y cortando y pensando un voto. Yo lo que sí entiendo en ocasiones, lo pongo con la metáfora de cuando uno está en la playa, al mediodía a veces rota el viento, y cuando rota el viento, las campañas y todo eso tienen una incidencia muchísimo menor. Seguro, digo, ¿y en esto nos beneficia o nos perjudica? Digo, porque, claro, de pronto la polarización tiñe todo, y a la hora de llegar al municipio esa polarización nos queda muy lejos también, digo, ¿no? A la hora de construir equipos. Bueno, uno ve que Montenegro ahora construye desde el radicalismo en muchas partes, en algunos aspectos también, supongo que en otros no, porque lo han dejado un poco de lado, ¿no? No se jugó tan claro como se preveía que se debía jugar, digamos, a la hora de las primarias. Sí, vamos todos juntos y después la foto no apareció, digamos. Esto también es claro que le ha ocurrido a Montenegro con Vilma Baragiola puntualmente, ¿no? Digo, sin embargo, va construyendo por ahí. Digo, en cuanto el hecho de que gane Juntos por el Cambio, que gane Montenegro, perjudica el hecho del armado de estructuras propias para un municipio que tiene sus características particulares. Yo entiendo que hay un tema que dice, aunque no lo veamos, el sol siempre está. El radicalismo nunca estuvo fuera de Cambiemos. No, está claro, de hecho lo expresó, pero digo, no la candidata que tenía los votos. Que eso es distinto. Entonces ahí si uno relaciona candidatas con fuerza política y con sus votantes, a mí esto lo discutía y mucho, diciendo qué razón iba a tener el radical de a pie de no votar a Montenegro. Claro. Para mí ninguna. Entonces, otra cosa es sus dirigentes o las aspiraciones de algunos de sus dirigentes. Y después también había alguna referencia de unos dirigentes de un posicionamiento muy fuerte, en el caso del diputado Abad, en términos del armado de lo que es Cambiemos, que hizo una apuesta, después hay muy decidida a este espacio político, y después quienes también lo acompañan en el orden local, ahí se los veía. No es inocente y no es casual que casi el primer funcionario que nombra Montenegro antes de la elección sea radicales o gente muy cercana al radicalismo. Era una cosa que alguien anunciaba un gabinete, los propios no decía nada y de los ajenos decía todo. Claro. Pero dejando de lado esto, yo creo que la magnitud de la crisis va a operar en clave de racionalidad. Es decir, a mí me parece que estos armados se van a ir dando, se va a ver un Consejo Deliberante muy atractivo porque casi está muy cerca a unas mayorías, pero hay que ir a buscar a fuerzas como el caso de Acción Marplatense, o no sabemos claramente cómo termina a partir de diciembre el bloque de lo que era el Frente Renovador, porque Morro claramente
estaba en consenso federal, en tanto que Ciano terminó arrastrado en la fuerza, en la incorporación por parte del masismo, y fundamentalmente después también qué hará con su voto el representante que quede de Agrupación Atlántica. Así que me parece que se van a vivir tiempos nuevos, tiempos buenos, y la democracia es la suma de los distintos, y me parece que eso hay que entenderlo. Gracias, Alberto. No, gracias a vos. Alberto Rodríguez en esta noche del día D. Vamos a una pausa, que ya volvemos. Consorcio Portuario Regional Mar del Plata es el principal puerto pesquero del país. Es una puerta al mundo del comercio exterior, con la industria naval en apoyo a los buques. Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, por un puerto más productivo. Desde el 2015 juntos dijimos basta, basta a los barras bravas, para terminar con la violencia y la droga dentro de los estadios. Ya logramos que 3.000 barras no puedan entrar a una cancha. Buenos Aires Provincia, entre todos podemos más. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional. Al servicio de la comunidad. Nivelemos la cancha. Porque sin nosotras el fútbol está incompleto. Para que más mujeres y niñas se sumen al fútbol. Porque el fútbol también nos pertenece. Sigamos trabajando para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades. Nivelemos la cancha. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Cuando emprendas tu viaje, pide que sea un camino largo, lleno de aventuras y experiencias. En Personal, Fiber Telecablevisión, creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fiber Telecablevisión. Con vos, a donde quieras llegar. Bueno, y todos los jueves nos acompaña el licenciado Roberto Manuel Ortega, quien nos habla de la economía, pero este jueves vamos a cambiar para poder tener un poco de análisis con respecto a las elecciones. Roberto está de vacaciones, de hecho, también le mandamos un saludo y agradecemos porque siempre viene por aquí. La semana que viene ya estará nuevamente con nosotros, pero está el ingeniero Santiago Trigo. ¿Cómo anda, Santiago? Buenas noches, gracias por venir. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, un poco para hablar de lo que ha ocurrido en materia informática con estas elecciones que han pasado el último domingo. ¿Qué podemos decir de esto, Santiago? Bueno, primero como para aclarar, para redondear un poquito y decir cómo fue el nuevo sistema electoral implementado en estas elecciones 2019. Eso para llevar un poco, bajar a tierra cómo se utilizó, qué fue el telegrama, cómo se transmitió el telegrama y demás. Bueno, acá podemos ver, ¿sí? Lo que sería la escuela, ¿no? ¿Sí? Desde la escuela ahora hay una ventaja que se va a transmitir el telegrama, se transmitió el telegrama directamente desde la escuela. Eso es una ventaja a priori, y se dejó a responsabilidad del Correo Argentino únicamente el transporte de las urnas con sus actas y sus bolsines y demás para el escrutinio definitivo. Antes el Correo Argentino agarraba todo, telegrama, actas, urnas, y se transmitía el telegrama en la oficina del Correo Argentino, con lo cual eso suponía a priori un poco que se haga más lento, ¿sí? El proceso de transmisión de telegrama al centro de escrutinio provisorio. Son dos sistemas, escrutinio provisorio y escrutinio definitivo. El provisorio es lo que nosotros vemos el domingo a partir de las 9 de la noche, ¿sí? Que es un dato para quitar ansiedad a la gente y de carácter informativo que no tiene validez legal. Claro. Lo que sí tiene validez legal es el escrutinio definitivo, que lo realiza la justicia electoral y justamente se realiza con estas actas y urnas que transporta el Correo Argentino hacia la justicia. Bueno, entonces, para resumir, Smartmatic apareció en dos situaciones, ¿sí? Primero, en la realización de un software de transmisión de telegramas desde la escuela, ¿sí? Y segundo, es quien también realiza el escrutinio provisorio, ¿sí? Quien recibe esos telegramas en los centros de escrutinio provisorio, precisamente en Barracas y Monte Grande, que son los dos centros, y realiza
el conteo y posteriormente el procesamiento y publicación de esos telegramas que van llegando del colegio. Eso está a cargo del Ministerio del Interior, específicamente la Dirección Nacional Electoral, ¿sí? Y una vez que se van recibiendo y procesando los telegramas, se empiezan a publicar los datos a partir de las 9 de la noche, que es cuando termina la veda, que eso por ley electoral, antes de las 9 de la noche no puede haber ningún resultado publicado. Bien, entonces, ¿cuál es la ventaja de este nuevo sistema de escrutinio provisorio donde se mete Smartmatic a controlar todo? ¿Sí? A priori existen 3 tipos de ventajas, ¿sí? Que las que estamos viendo es, primero, lo que habíamos mencionado anteriormente, que se independiza, ¿sí?, la transmisión del telegrama, ¿sí? El Correo Argentino lo único que hace es transportar actas, urnas, bolsines hacia la justicia electoral para un escrutinio definitivo. Claro. Se desliga totalmente la responsabilidad de controlar algo para el provisorio, ¿sí? Bueno, la otra ventaja que surge justamente por esto es que los fiscales y presidentes y autoridades de mesa y presidentes de mesa pueden ver el momento exacto de transmisión de telegrama. ¿Por qué? Porque se transmite desde la escuela. Claro. ¿Sí? No se transmite más desde una oficina del Correo Argentino. Bueno, son ventajas entonces. Hasta ahora son ventajas, ¿sí? Y lo otro que decíamos justamente que el proceso, ¿sí?, podría ser más rápido. La publicación de estos resultados podría llegar a ser más rápido porque hay un tiempo de traslado de telegrama a oficinas de correo que ya no existe más. ¿Qué pasó en los simulacros que se realizaron antes de las PASO? La primera desventaja que vemos es que, dijimos, la transmisión de telegrama es una ventaja porque el fiscal y el presidente pueden ver el momento exacto en que se transmite el telegrama. El telegrama se escanea, ¿sí? Vamos a aclarar que se llama telegrama porque no se transmite físicamente. Se escanea y se manda a través de un archivo, que puede ser un archivo de tipo imagen o de otro tipo de archivo. Genial, bien. Se detectó en los simulacros, ¿sí?, antes de las PASO, que ese telegrama se escaneaba en un tipo de archivo, se recibía en el centro de escrutinio provisorio, en Barracas y Monte Grande, y se transformaba por otro archivo. Con lo cual, puede cambiar todo ahí. Esa trazabilidad que estamos viendo de ventaja, que los fiscales pueden ver el momento exacto de transmisión, se pierde. Claro. Se pierde porque, obviamente, por más que el contenido del telegrama sea el mismo, el archivo es otro, y por lo tanto, esa garantía de poder controlar que sea el mismo archivo se pierde porque es justamente otro archivo. Tranquilamente se puede manipular. Se podría manipular de alguna forma. Eso es una de las principales. La otra es la auditabilidad. Hay una acordada de la Cámara Nacional Electoral, que es la acordada número 3 de enero del 2017, que dice que cualquier software utilizado para las elecciones de escrutinio provisorio debe ser entregado al menos 30 días antes de la elección. No se entregó en las PASO, Smartmatic no lo entregó en las PASO. En realidad hizo un acto de entrega, pero dio un código cifrado, con lo cual el único que tenía la clave para descifrar ese código era Correo Argentino y Smartmatic, así que recibir algo cifrado es lo mismo que nada, porque no se puede ver si no se tienen las claves. No se entregó y tampoco se entregó hasta antes del domingo pasado, que fueron las elecciones. O sea que se incumplió con una ley electoral, con lo que dice la ley electoral, que debe entregarse al menos 30 días antes. ¿Para qué? Para auditar. Claro. ¿Sí? Porque si hacer un sistema público que lo va a utilizar toda la ciudadanía, que hace a la democracia y demás, si no podemos auditar cómo funciona, no podemos mejorarlo y detectarle fallas para mejorarlo justamente. Entonces, eso da lugar a la no transparencia, que es lo que siempre hablamos de la famosa no transparencia, de que esto hace a todo el sistema electoral. Uno diría, para concluir, uno diría, bueno, son cuestiones que tienen que ver con el escrutinio provisorio, que legalmente no sirve. Sí, pero el escándalo que se arma si sea un ganador y después el definitivo da otro resultado. De hecho, lo vimos, antes de las PASO se habló de fraude, después de las PASO se habló de fraude, y hoy en día ahora también se habla de fraude, manipulación de votos en lo que es la transmisión. ¿Por qué? Porque no se auditó. Claro. Si se hubiese auditado... Da lugar a cualquier cosa. Claro. Y es más, otra cosa importante es que lo ideal sería que no metamos más empresas terceras en el medio a realizar sistemas para la democracia, sino que sea el Estado quien provea esos sistemas, que se encargue del escrutinio provisorio y quien sea que realice los software de transmisión o cualquiera que sea. Gracias, Santiago. No, por favor. El ingeniero Santiago Trigo en esta noche del día D. Y antes de cerrar el programa vamos a escuchar la opinión de Bruno Perrone con respecto a las elecciones, quien nos ha acompañado en este programa como periodista invitado de 023. Bruno, lo escuchamos. Es interesante poner el foco en el escenario postelectoral que se ha visto a lo largo de esta semana, después de haber vivido una campaña electoral por demás agresiva y en un escenario profundamente polarizado y promovido por las propias fuerzas del gobierno y de la oposición.
Creo que sin hacer distinción de ningún color político, en todos los sectores se ha visto a una dirigencia política madura que reconoce la necesidad de avanzar en transiciones ordenadas y ajustándose al proceso natural que marca la democracia. Creo que este gesto de Mauricio Macri de reunirse de inmediato con Alberto Fernández, y así como también lo hizo el intendente Carlos Arroyo, que recibió a Guillermo Montenegro, es más que saludable para validar la palabra de las urnas en este 27 de octubre y en definitiva contribuir a no agregar y adicionar más problemas a este momento delicado que arrastra el país desde hace tiempo. Esperamos que estos gestos se mantengan y que en definitiva construyan una transición ordenada y natural que ayude al futuro de la ciudad y del país. Bueno, un muy buen análisis de Bruno Perrone, que escuchábamos también con respecto a su opinión en relación a las elecciones. Un análisis que nos ha hecho muy bueno también Alberto Rodríguez, que nos permite también tener otro programa. Como vemos, ¿no? Resultados, decía al comienzo, que probablemente sean esperables. Una victoria de Alberto Fernández, una victoria de Axel Kicillof. Incluso a nivel personal uno suponía que podía ganar Guillermo Montenegro en Mar del Plata. Era la opción quizás más posible, más factible. Y así fue, con lo cual resultados esperables. Ahora, dentro de ese marco, muchísimo para analizar en el medio, muchísimas cuestiones que todavía quedan por analizar. Hoy hemos tratado de darle ese análisis a este programa. Seguramente en programas siguientes estaremos también compartiendo más opiniones. No tenemos más tiempo, si les parece nos reencontraremos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal público de Mar del Plata, en el canal Universidad. Que tengan una muy buena noche. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Chao. Auspiciaron este programa. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Consorcio Portuario Regional Mar del Plata. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.